Hola, gracias por unirse nuevamente a este canal. Mi nombre es Cristian Silvestre, soy inversionista de bienes raíces de los Estados Unidos y este espacio se ha diseñado para hablar no solo de bienes raíces, sino también de negocios en general. La dinámica de este podcast usualmente es invitar a un profesional de nuestra industria y poder conocer un poco de su historia, las herramientas que está usando, cómo han crecido, cómo han podido escalar su negocio y cómo están siendo exitosos en una industria tan competitiva. El día de hoy va a ser una dinámica un poco diferente. Tengo a una persona que llevo mucho tiempo pidiéndole que sea un guest del podcast. Es una persona que tiene los mismos años que yo de experiencia, más sin embargo maneja unas áreas del negocio que yo no manejo. Y es mi esposa y socia, Carla Martínez. Hello. Pero hoy vamos a hacer una dinámica un poco diferente. Todavía te tengo stand-by para cuando hagamos el podcast y que puedas compartir tu experiencia y lo que conoces y haces bien y la parte que desarrollas de la compañía. Pero hoy vamos a hacer algo un poquito diferente. Vamos a contestar esas preguntas que nos hacen a diario las personas que conocemos en persona y las otras personas que también nos contactan por social media. Así que para hacer este podcast un poquito más dinámico, no hacerlo tan largo, tenemos las preguntas ya predeterminadas y lo vamos a dividir como en diferentes áreas. Así tajamos una y bueno, y no nos extendemos tanto. Let's do it. ¿Te parece? Sí. Entonces, Bueno, pero primero, antes de que comiences, just thank you for having me in your space. I appreciate it. Yo sé que your audience es... yo sé que your podcast es solamente en español. So I hope que your audience will be okay with esta charla que va a ser en español, en inglés y en Spanglish. So let's have some fun. Yo creo que sí. Bueno, muchas de las personas que me siguen a ti, que te siguen a ti, me siguen a mí y a mí te siguen a ti y viceversa, ¿no? Creo que mucho de lo que hacemos también, solo con las imágenes, los videos, pues un poquito self-explanatory y no necesitas hablar mucho. Pero bueno, vamos a dividirlo en diferentes categorías, ¿ok? La primera va a ser preguntas generales que muchas personas tienen acerca de la industria. Pueden ser personas que ya están quizás invirtiendo o están pensando recién en invertir. La otra, mi contenido y la gente que la mayoría de veces me contacta por social media, usualmente es relacionado a Fix and Flip, que es una de las actividades que hacemos y cómo empezamos. Y también me contactan mucho por development, ¿me entiendes? Ven los proyectos que estamos haciendo en Buenavista y entonces más que todo es como siempre Fix and Flip y development. Y obviamente tu contenido es más direccionado a lo que es las rentas, la relación con los inquilinos y porque tú manejas esa parte de la compañía, junto con otras cosas, apagas incendios de otro tipo. Así que lo vamos a dividir en eso. Generales, Fix and Flip, rentas, mindset, negocios, crecimiento, sería el cuarto segmento y vamos a terminar con preguntas que nos hacen a nosotros directamente, qué es lo que estamos haciendo, dónde va la compañía y cuáles son nuestros planes de acá a futuro. ¿Te parece? Listo, I'm ready. Dale, empecemos con las generales. ¿La mejor inversión inmobiliaria realmente existe? Bueno, en esto la respuesta en esto siempre creo que es como que depende de tus objetivos, ¿no? Depende de lo que tú estás buscando. Yo diría que también depende mucho de qué tanto tolerancia tengas al riesgo, ¿me entiendes? Y como todo, ¿no? Con las inversiones que tienen más riesgo envuelto, pues tienen mejores rentabilidades. Pero lo que tú me dijiste hace una semana, sí, claro, que sí existe, pero tiene que estar alineado a cuáles son tus objetivos, ¿no? Right. Fix and flip, rentas, development, no sé, comprar triple nets, lo que sea, mejor que el otro. Yo creo que no, en realidad depende mucho de muchos factores, depende de tu tolerancia al riesgo, depende de tu situación financiera y depende también mucho de tu budget, porque hay barreras de entrada en inversiones inmobiliarias que quizás inversionistas medianos y pequeños no pueden hacer, ¿no? Entonces creo que depende de tus objetivos y tu tolerancia al riesgo y tu capacidad de endeudamiento o financiera. Sí, I agree. I agree. Y más con
put the asterisk and the highlighter and the underline on the risk adverse, being risk adverse or not, like really knowing your risk tolerance. Claro. Sí, eso es lo más importante. Sí, creo. yo pienso también. Eso es lo más importante. Porque hay mucha gente que se mete en inversiones inmobiliarias simplemente viendo, como todos, creo que todos empezamos así, ¿no? Vemos primero el número final y cuánto se está ganando el que lo está haciendo y no vemos todo lo que está en el medio y todo el riesgo y todo lo que puede salir mal. Y además, también como que eso that would dictate como si va a seguir haciendo esa misma inversión, ese estilo, o ya, do you deviate and go and try something else, claro, you know? Claro. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Qué harías si hoy tuviera que empezar desde cero con $50,000? ¿Qué haría si tuviera que empezar desde cero con $50,000? Yo creo que si tuviera que empezar desde cero, en comparación de cómo lo hicimos nosotros, buscaría hacerlo con alguien que ya lo está haciendo. O sea, buscaría asociarme con alguien que ya lo está haciendo. O sea, los socios te pueden traer dos cosas, ¿no? Te pueden traer dinero o te pueden traer experiencia. Nosotros, los socios nos trajeron dinero, ¿te acuerdas? Cuando empezamos. Y la experiencia tampoco la teníamos, pero la desarrollamos en el camino, ¿no? Yeah. Pero pienso que ahora, con lo que conozco ahora y como están las redes sociales y como que es tan fácil el acercarte a alguien que pueda estarlo ya haciendo y darle algo, o sea, obviamente estar abierto a dar algo, creo que buscaría asociarme con alguien que tenga la experiencia. Y esos $50,000, obviamente, los usaría para invertirlos en los deals o para educarme, pero quizás no buscaría educarme tanto. Mucha gente le hemos hablado bastante que se educa mucho y no toma acción. Yo creo que sería más como educarme, sí, buscar una mentoría para aprender lo básico, que hoy por hoy ya lo puedes encontrar hasta en YouTube, en canales en contenido como el de nosotros, que es gratuito. Entonces buscaría cómo educarme. Si lo puedo hacer empírico y buscarlo en YouTube, lo hago. Y si no, pues de esos 50 pagaría. Y el resto sí lo usaría quizás para encontrar un buen deal y después poder hacer una sociedad con alguien que ya lo está haciendo y aprender de la mano de esa persona antes de ponerme a aprender dándome la pared como lo hicimos nosotros tantos años. Bueno, I would add to that in your hands it wouldn't just be $50,000. You would raise capital and alargar esos 50 and make it worth so much. Claro. Es que viendo atrás, porque a nosotros se nos hizo más fácil el levantamiento de capital que ahorita mismo es el bottleneck de muchas personas. Sí. ¿Entiendes? Muchas personas tienen la idea, tienen el modelo de negocios, pero no tienen el dinero. ¿Entiendes? Right. Y obviamente siempre vas a necesitar algún tipo de financiamiento para empezar. Si no tienes plata, ¿no? O no tienes acceso a tarjetas, a líneas o a un kilo. Sí. Pues vas a tener que, alguien tiene que poner la plata. Eso es así. Entonces creo que eso es la bendición que tuvimos nosotros, ¿no? De conseguir gente que apostó por nosotros el primer día y puso el dinero. For sure. ¿Necesitas mucho dinero para invertir? Bueno, ahí va, esa pregunta va that's right. junto con la anterior. Sí, that's true. Si necesitaba mucho dinero para invertir. Yo creo que en esa pregunta hay que tener mucho cuidado, porque cuando hay mucha información allá afuera que te dicen, bueno, no necesitas dinero para invertir, ¿me entiendes? O te dice el famoso work with other people's money. Yeah. Eso no quiere decir que no necesitas dinero para invertir. Right. Es más, ahí tienes un grado de responsabilidad mucho mayor, porque no estás jugando con tu dinero, estás invirtiendo el dinero de otras personas. Correct. ¿Me entiendes? O te dicen, saca una tarjeta de crédito al 12% con cero interés, saca una línea de crédito de HELOC a tu casa y empieza a invertir, ¿me entiendes? Claro. Y es verdad, o sea, tú puedes decir, bueno, no es plata tuya, es plata del banco, pero al final del día el responsable eres tú. Sí. Y en el negocio de nosotros, llegas a un momento que si tú no tienes las líneas con los bancos abiertas, y no me refiero a líneas de cuánto dinero te van a dar, sino la relación bancaria y el track record que has pagado a tiempo y que todo está bien y que no tienes
un delinquency. O sea, puedes perder, o sea, el crecimiento está en el apalancamiento con el banco. Sí. Entonces, yo creo que ese mito de puedes hacer real estate sin dinero está sacado de contexto. O sea, puedes hacerlo, pero necesitas obviamente o crédito, tarjetas de crédito, lo que sea, que ya implica Claro. un grado de responsabilidad y de endeudamiento y de riesgo. Sí. Y usar el dinero de otra gente, que es hasta más delicado que usar tu propia plata. Claro. Entonces, la pregunta exacta era ¿cuál? Si necesitas mucho dinero para invertir. Bueno, es si necesitas mucho. Quizás yo Sí. lo llevé por otro lado. Era que sí, yo pensé que era si no necesitabas dinero para invertir. Pero bueno, ya respondí otra pregunta. Bueno, mucho dinero no, No siempre. no siempre, ¿no? Depende del deal, depende del tamaño del deal. Bueno. This is el segment that should be the most fun, ¿no? Fix and flip. Los números que nunca negocio antes de comprar. Bueno, en el caso de nosotros, yo creo que nosotros, cuando empezamos en Fix and Flip, como que nosotros nos tiramos a la piscina e hicimos un Fix and Flip súper cosmético. Hicimos un Fix and Flip que prácticamente fue el edificio que lo mantuvimos por un año, que eso terminó siendo un burst strategy o no sé qué terminó siendo, pero fue un Fix and Flip de un año. Y después nos metimos a comprar cosas con liens, con todo. Yes. Entonces, yo creo que los números que nunca negocio es el retorno que yo espero por cada proyecto, ¿no? Si es un proyecto cosmético, tenemos un margen de ganancia que esperamos, que eso no quiere decir que es así siempre. Claro. En papel es una cosa y después montar el caballo es otra. Pero yo diría que son eso, ¿no? Nosotros tenemos diferentes como que tiers, ¿no? El cosmético, pues obviamente esperamos una rentabilidad menor y depende de la complejidad del flip, ya vamos esperando una rentabilidad mayor. Si es lo que viene con liens, con demolición, violaciones, obviamente es una rentabilidad mayor porque ya se asemeja mucho a un proyecto de construcción nueva. Sí. And I have to add, whatever the numbers are, if there's one thing that I've learned de ti y haciendo fix and flip in various stages of the markets, es que cuando tú hagas esos números, you have to stick to them and you can't like budge on it. Las emociones. Right, porque that will lead you to success or not, Claro. right? Porque, por ejemplo, no has tocado convertir alguno de los flips que nosotros queríamos vender into rentals. Claro. Y tenemos equity and we have exit strategies, pero si hubiésemos comprado mal, it would be a different story. Claro. Right? Claro. So Sí. whatever the number is. Sí, yo creo que el tema de cuando uno ya involucra emociones, empieza como que a blur todos los números y Claro. todo eso y empiezas a ver todo un poquito más positivo. Claro. Que eso tampoco no es lo mismo que no saber. Es difícil tomar Sí. el tiempo del mercado, ¿no? Sí. También te puede coger en un momento que está cambiando el mercado. Como Claro. pasó con la casa de Oakland. Right. Que al final esas fueron buenas compras, pero no sabíamos que los precios iban a bajar y que se iba a frizar ese mercado. Claro. Entonces ahora son lo que nosotros conocemos como rentas forzadas. Rentas que Sí, no pero- queremos, pero hay equity, o sea... Sí, o sea, uno o dos de like how many hundreds, sí, you know what I mean? Sí, sí. And you can go back and be like, okay, ahí fue el error, o sea. Claro, claro. En realidad en esa no, yo creo que no hubo error como tal, fue que nos cogió como el mercado estaba cambiando y con todo y eso, o sea, nos permitió refinanciarlas y ni siquiera poner dinero ni perder Right. dinero, simplemente que el equity y el cash el equity, el dinero que invertimos está amarrado en las propiedades. Right. Pero por lo menos no es que compramos mal, como casos que hemos visto acá en la oficina de mortgage, de personas que se han educado para hacer fix and flip y cuando van a hacer los DSCRs, ni siquiera el precio del mercado, ni siquiera el precio de la propiedad está ahí. Exacto. Están off por $50,000, $60,000 y compraron las propiedades quizás hace 6 meses, que tampoco el mercado no ha bajado 10% en 6 meses. Claro. ¿Entiendes? Entonces eso ya es una mala compra desde el principio. Right. Entonces, bueno, eso sería... ¿Qué pregunta era esa? Los números que nunca negocio antes de comprar. Bueno, sí, Ok. yo creo que eso sería. Sí, that was good.
Siempre me preguntan cuál es la fórmula para entrar en el mundo de Fix and Flip. Hola, soy Cristian Silvestre, cofundador de la compañía J Capital, una compañía de inversiones inmobiliarias con sede en Miami, Florida, en los Estados Unidos, con más de 16 años de experiencia. Y con el fin de contribuir a mi industria, he decidido crear el programa más completo de Fix and Flip en español. Este programa no solo te dará las bases, procesos y herramientas necesarias para empezar en el mundo de Fix and Flip, sino también el acceso de aprender de diferentes personas, líderes en industrias en diferentes áreas de bienes raíces que forman parte de mi círculo profesional, como es el caso de Bobby Suárez, fundador y CEO de la compañía Sell to Bobby, la compañía más importante de wholesaling del sur de la Florida, o como es el caso de Carlos González, un joven emprendedor que su primer año en la industria facturó cerca de $300,000 en assignments. Así que si quieres ser exitoso en el mundo de Fix and Flip, tener las herramientas necesarias y los procesos y sobre todo los contactos de las personas que están haciendo una diferencia en esta industria, te invito a que te suscribas a este programa y que seas parte de nuestra comunidad. Gracias. Bueno, el peor flip de mi carrera y lo que aprendí. El peor flip de mi carrera. Yo quiero saber escuchar el tuyo y después yo escuchar. A ver si es que es el mismo. A ver si es que es el mismo. Yo creo que va a ser el mismo. El peor flip de mi carrera y lo que aprendí. Definitivamente, hands down, la casita de West Palm Beach. Wow. ¿Es that the one that you estaba thought? Pensando en esa. Tenía dos. ¿Cuál es la otra? No el peor flip, no. Sino un flip que perdimos dinero, pero que es un flip que si lo hubiésemos mantenido a renta ahora, el de The Roads. Oh. El segundo, no el primero, el segundo. Ok, yeah. Que están ahí a 2 cuadras de Sí. distancia. Que en realidad ganamos en uno, perdimos en el otro. O sea, era la misma sociedad, eso no es que perdimos, pero estoy tratándolo como uno, ¿no? Yeah. No perdimos, pero me dejó muchas enseñanzas, ¿no? Yeah. En ese momento hicimos una sociedad con gente que es como familia, pero no... me dejó como que claro que si tú tienes la responsabilidad del negocio, si tú eres el que presentas la idea, la estrategia, las decisiones no pueden ser compartidas. Right. En este caso las decisiones eran compartidas, ¿no? Sí. Esa casa... la recomendación mía en el momento que no la pudimos vender fue vamos a ponerla en la renta. Y es una casa que vendimos creo que en $1,5 millones, $1,4 millones, no recuerdo. Hoy por hoy esa casa vale $3 millones. Sí, está bueno. ¿Entiendes? Entonces, ahora no, podemos hacer 20,000 cosas, ¿no? Sí, La hubiésemos podido vender, igual la íbamos a vender, o sea, nadie sabía que iba a pasar el COVID, que también los precios se iban a disparar. O sea, no es que yo tenía la bola de cristal, pero me quedó ese sabor amargo de que tenía, claro, 3 socios que estaban alineados y yo que era el que conocía más el negocio no estaba alineados y no tenía el poder de tomar la decisión. Claro. Entonces ahí lo que aprendí fue eso, como que si voy a hacer sociedades y es mi idea, es mi proyecto, es mi visión, tengo que morir con ella, tengo que tener control porque al final del día si todo sale bien, todos me van a aplaudir. Claro. Pero si todo sale mal, yo voy a ser el único responsable. Correct. Entonces eso fue lo que aprendí. Pero no fue el peor. ¿Cuál fue la pregunta? El peor flip de mi carrera. El peor flip de tu carrera y lo que aprendí. Ese flip... ¿De West Palm Beach, no? De West Palm Beach. Sí. Ese flip lo compramos y yo sentí que estaba haciendo una excelente compra. Es más, sí estábamos haciendo una buena compra. Porque lo compramos a un buen precio. Lo compramos... No sé si lo compramos... ¿And the comps? No sé si lo compramos en Nueva York o cerramos cuando estábamos en Nueva York a final de año. No me acuerdo. Sí, estábamos en vacaciones en Nueva York y firmamos a final del año. Me acuerdo que lo puse bajo contrato en mediados. Nos fuimos a Nueva York, que tuvimos para fin de año y me acuerdo que firmamos desde lejos. Pues fue un cash deal. Yo recuerdo que nosotros sacamos esa propiedad en $180,000. Creo que cobramos comisión también, o sea, y los comparables en ese momento eran $375,000 en la misma cuadra, la misma casa. Sí, the numbers were there. Los números estaban buenos. Sí. En papel. Exacto. Pero esos son uno de los mercados que sufrió más cuando se empezó a estabilizar todo. Pues eso fue 2022. ¿Cuándo la vendimos? No, olvídate cuándo la vendimos.
Yo creo que sí, fue el 2022, because Cuando la compramos. Sí, cuando la compramos. Sí. ¿Y vendimos cuándo? 2024. Sí. 2024. Pasaron 2 años. Pasaron. Pero My parece que hubiesen God, pasado, sí. pasaron 2 años y nos quitaron 10 años de vida. Wow. Bueno, esa propiedad la compramos, la remodelamos, quedó buena. La pusimos Cuando la for pusimos, sale. cuando la pusimos al mercado, nuestro comparable cuando la compramos, que fue en diciembre del 2021 de haber sido, Sí. o fue en enero primero que cerramos, no recuerdo, pero Sí. cuando la compramos, nuestro comparable era 375 en la misma cuadra. Cuando ya salimos a vender, la casa no subía de 310, creo, 315, 300. Que, by the way, un paréntesis, no es que nos demoramos un montón en el rehab y por eso cambió. No. The rehab was in and out. Sí, no, cambió la zona. Sí. Cambió. En realidad, no. Yo siento que igual hicimos el due diligence, ¿no? Sí. Que necesitábamos mover dinero. Llamamos a Jason, que estaba muy familiarizado con la That's zona. right. Nos dijo, imagínate que estás en Alapata y esto viene a ser una zona muy parecida. Sí. O sea, como que hicimos todos los checks. No la fuimos a ver. Eso fue un sight and scene. No la fuimos a ver. Pero sí hicimos una inspección porque me recuerdo que hasta nos dieron un crédito por el techo. Eso fue. That's right. Sí. Bert fue. Sí. Bert did the inspection. Y nos dieron un crédito y todo. Y la cerramos. Creo que al final pagamos 170, 160 después de la comisión. Sí. Y era un done deal porque era $200,000 de spread en una casita y terminó siendo un dolor de cabeza. Sí. Una pesadilla. Sí. But explain why. Bueno, la casa la remodelamos. Esta casa la remodelamos. Estuvimos dentro del... ni siquiera dentro del budget, porque yo me puse un poquito más exquisito porque dije, como tengo tanto spread, hicimos un poquito de cositas más. Sacamos un cuarto más, hicimos como que unos detallitos más para agregarle valor a la casa. Al final la casa nos entraron ofertas. Se cayeron las ofertas, ¿no? Se cayeron las ofertas. Se cayeron las ofertas por financiamiento. Por financiamiento. Una fue a rookie realtor que en realidad no sabía qué estaba haciendo. Pero it was nothing como que por la casa. Claro. Era no exterior había nada factors. que si hubiese sido la casa no era nada que no podíamos no podíamos asumir dar un crédito para que el deal se diera, si recuerdo. Pero bueno, la casa no se vendió, el mercado se paralizó. Tratamos de venderla bajando el precio. Entramos con un comparable de 375. Todas las casas que están a la venta en el área, los vendedores también como que empezaron a un poquito, imagino, a desesperarse un poco. Y esos comparables empezaron a bajar a 300,000. Al final la casa valía 290,000, recuerdo. Y bueno, terminamos rentando la casa, ¿verdad? Sí. Rentamos la casa y ¿cuánto tiempo había pasado que estaba el inquilino ahí? Nada, no había pasado nada. No pagó su primera renta. Es verdad. Le dimos un mes de renta gratis. Sí. Y en diciembre tenía que pagar la renta. Sí, no la pagó. Se estaba quejando del pest control. Sí. Y después negociamos porque no había pagado la renta. Creo que le devolvimos el depósito para que se fuera. O porción del depósito. Sí, le devolvimos el depósito para que nos entregara las llaves. Hicimos lo que se conoce como cash for keys. Sí. Antes de hacer una eviction y gastar dinero en eviction. Pero el tema fue que cuando le dijimos, vamos a iniciar un eviction porque no nos quieres pagar la renta, pues nos dijo, y yo los voy a demandar porque me caí enfrente de la casa. Sí. Historia larga, corta, nos demandó. Nos demandó. Esa demanda creo que se demoró como 8 meses, 10 meses. 10 meses. Por ahí. Sí. Y al final... Al final ganó la demanda. Ganó la demanda. Se ganó como $100,000. $100,000. Y nosotros vendimos la casa al final como en $275,000. Con créditos, creo que dimos, no sé, $10,000 de crédito. O sea, la casa al final la habremos vendido en 265, 150, entre los taxes que subieron, que se triplicaron los impuestos, los seguros, en fin. Creo que ha sido el peor flip que hemos hecho. Definitivamente. O sea, yo al final creo que no perdimos plata, pero nos desgastó tanto y fue tan mala la experiencia que... Mentalmente sí, estábamos molidos. DSCR, como salida de un flip. Creo que hace 2 días, 3 días, no sé. Hace 2 días hice un reel del DSCR como salida de un flip. Y yo creo que
los DSCR, como salía un flip, y lo que hacía en ese reel, que uno de los muchachos, Iván, me comentó en el reel, estaba haciendo hincapié más que todo estaba haciendo énfasis a los vendedores de curso, a los gurús, a los coaches que te dicen, bueno, sí, si el fix and flip es fallido, no lo puedes vender, pues haces un DSCR. Antes la narrativa era, haces el DSCR y sacas toda tu plata y puedes seguir trabajando con esa plata y al mismo tiempo estás creando tu portafolio de rentas. Ahora, como se han dado cuenta que ya eso no existe porque los precios y los intereses están muy altos, los precios están muy altos, entonces los ratios del DSCR ratio no te da para sacar tu plata. Si es que hiciste bien los números, a veces en muchos casos pierdes dinero. Right. Entonces, o estás negative cash flow, como el caso de nosotros en estas propiedades que mencionamos. Entonces, la realidad del caso es que el DSCR sigue siendo una salida, pero es una salida, creo yo, en este mercado, en nuestro mercado por lo menos. Yo siempre hablo de la Florida. Creo que me atrevo a hablar de la Florida en general porque más o menos por la compañía de mortgage hemos visto gente que ha hecho compras en otras partes de la Florida y ha tratado de hacer un DSCR con esa narrativa de que voy a sacar mi dinero, y cuando han visto gente que no tiene la capacidad de mantener $500, $600, $1,000. En el caso de nosotros, el que estábamos viendo ahora, $1,400 por semana, perdón, por mes, de un DSCR que no te cubre los pagos y el seguro y los property taxes. Right. Entonces, creo que el DSCR sigue siendo, para un fix and flip, pues sigue siendo una salida, obviamente. Si tú estás en el negocio como nosotros, sí, estamos negative cash flow, pero es la única salida que tenemos. Right. Solo hacemos, pero nuestros negocios paralelos están fondeando ese negative cash flow. ¿Es lo ideal? No es lo ideal. Right. ¿Tenemos otra salida? No tenemos otra salida. Eso hay que hacerlo. Pero para una persona que está empezando, creo que hay que tener mucho cuidado. Nosotros como comunicadores, porque fuera de hacer bienes raíces y de ser inversionistas, también estamos comunicando, estamos educando, estamos compartiendo contenido. Right. Tenemos que ser muy, muy cuidadosos de cómo se lo decimos a la gente. El que está invirtiendo, el que está empezando no está muy, muy familiarizado con este tipo de cosas, ¿no? Sí. Y creo que, bueno, que hay que ser bastante cuidadoso con ese tema. Y yo creo que eso, yendo un poquito a lo del tema de la educación. O sea, para empezar, mucha de esta gente que está allá afuera son expertos en marketing. Sí. Entonces ellos cambian la narrativa, depende de cómo cambia el mercado, ¿verdad? Right. Antes era bueno el cost segregation, ahora es bueno el DSCR, ahora es bueno el wholesaling, mañana es bueno el fix and flip. Y ahí van acomodando su narrativa para vender más cursos, Claro. para vender más contenido, ¿no? Pero yo creo que todos estos cursos que yo veo que hay allá afuera se enfocan mucho en sí, haz los números, mira a ver cuántas propiedades han vendido, el MLS absorption, tu costo del rehab, que eso es sumamente importante, ¿verdad? Right. Sí. Pero creo que no hay mucha educación en gestión comercial, o sea, en entender cuáles son los factores, porque hay muchas variantes que tú tienes que manejar en simultáneos que no es simplemente cuánto me cuesta hacer el rehab y cuánto me cuesta el staging, ¿me entiendes? Right. Hay otros factores en gestión comercial, hay otros factores, los que tú manejas y los que no manejas. Y los que no manejamos son más de los que manejamos. O sea, no manejamos el interés, no manejamos que Trump salga mañana diciendo una tontería y el mercado se cae. No manejamos aranceles, no manejamos migración, no manejamos un montón de variables que no manejamos. ¿Entiendes? Y con eso no estoy diciendo que si estás vendiendo educación o estás educando a gente, tienes que darle un PhD en economía o en algo, ¿me entiendes? O en international business. Sí, sí. Pero sí tienen que entender esos factores para que después tenga sentido la otra parte. Si no vendiste la casa, ¿por qué no la vendiste? O la vendí ¿por qué no la vendo? Si yo hice el staging que me sugirió mi coach, si pinté la pared, la puerta del color que la pintó el último flip que se vendió a 2 cuadras a la redonda. No, hay otros factores que pueden hacer que ese fix and flip no salga bien. Y esto es más que todo también tiene un poco que ver con mindset, ¿no? Porque al momento que tú entiendes todos esos factores,
le das un poco más de sentido a porque quizás un negocio no salió bien. Yeah. Y no te das tantos palos de que tú hiciste mal el negocio o que no sirves para el negocio. Right. Entonces, me extendí un poco de la respuesta, pero creo que sí. O sea, el DSCR es una buena opción, pero no es la opción para todo el mundo. Mm-hmm. Y sobre todo no es la opción para todo el mundo, quizás para muchos de los que están recién empezando y tienen capital limitado o están trabajando con capital de otras personas. Right. Y por eso, ¿Está bien back o to... me extendí No, mucho? I think that's good. Y por eso, if you go back to the first question, o sea, los números que nunca negocio antes de comprar, that's why it's so important. Correcto. Por esos factores. Correcto. You Sí. have to stand your ground. Es lo que dice. O sea, Exacto. los números. Y en eso también, algo que siempre hago hincapié. O sea, la gente tiene que ver sus propios números. O sea, ¿cuántas casas? Sí. ¿Cuántas casas? Yo creo que. No creo, no, obviamente. Nosotros perdemos más casas que las que ganamos, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos números quizás que hay 20,000, sobre todo en el segmento que trabajamos nosotros, ¿me entiendes? O nuestro criteria. Tenemos mucha competencia, la barrera de entrada es muy baja. Sí. ¿Me entiendes? Mucha gente haciendo lo mismo y muchas personas que tienen costos más bajos que nosotros. Claro. ¿Me entiendes? El muchacho que fue a hacerme la programación del teléfono en la casa. Oh, no, yo tengo una compañía de techos y pues como yo hago techos y veo que la gente está flipeando casas, yo quiero flipear. Sí. Ya ese muchacho de por sí, si en algún momento yo me encuentro con él en una casa, él va a poder pagar, me imagino, mínimo $5,000 más que yo, $7,000 más que yo, porque su costo del techo es menor que el mío. Right. ¿Entiendes? Sí. Entonces, es importante hacer los costos de uno, conocer los números de uno. Right. Porque no el que te dice el wholesaler o el que te dice el realtor. Porque tú y yo sabemos, en todos estos años que llevamos esto, 14 años, Sí. que lo que te dice un wholesaler y lo que te dice un realtor está muy, muy lejos de la realidad. Sí. Yo diría que el 99.9% de las veces. Sí. Entonces, nada, es conocer tus números y comprar bien. ¿Vale la pena hacer flips en este mercado? ¿Tú qué piensas? Yo creo que that goes hand in hand con la respuesta que diste regarding the DSCR loan. You know? ¿Vale la pena hacer flips en este mercado? Depende, right? Depende tu acceso a capital, right? Sí. Yo creo que obviamente la disposición del capital es importante. Y también es importante saber en qué ciclo del mercado te encuentras, ¿no? Y volvemos a lo que te decía antes, la gestión comercial te permite también buscar cuál es tu diferenciador, cuál puede ser un diferenciador en este mercado actual. ¿Qué hace Rubén? Que lo hace muy bien, agregar un ADU, un Income Producing Unit, para que la gente que está todavía con pretensiones de tener su casa pueda tener un ingreso adicional que los permita pagar las hipotecas. Sí. Que lo hicimos hace poco en una propiedad y nos salió súper bien. Sí. No sé por qué no lo hicimos antes, pero lo hicimos y nos salió súper bien. Y eso es un ejemplo de lo que te digo, ¿me entiendes? Como que entender bien las variantes que no controlas, ¿verdad? Y buscar qué solución le puedes dar a esas variantes, ¿no? Sí. Y en este caso esa es tu propuesta de valor, el ADU. Claro. Entonces, y la respuesta mía, la que siempre doy súper straightforward a esa pregunta es, yo creo que mientras AI no encuentre algo donde la gente va a vivir que no sea una casa, un techo, creo que flipear casas va a existir y es un buen momento para hacerlo, pero hacerlo con estrategia, ¿no? Right. Y antes de continuar con el podcast, quiero hablarles de una compañía que estamos usando y que se ha convertido en un gran aliado en nuestra operación. Se trata del equipo de Vice City Property Runs. Si estás en el sur de la Florida y eres realtor, wholesaler o inversionista, sabes que es imposible poder estar en todas las propiedades. El equipo de Vice City Property Runs son tus ojos y tus oídos en el campo. Se carga de hacer showings, tomar videos y fotos de alta calidad, instalar y retirar lockboxes y reunirse con compradores, vendedores
o contratistas. Y lo mejor de todo, entregarte un reporte detallado el mismo día. Mientras ellos se encargan del trabajo en el campo, tú puedes encargarte de lo más importante, analizar oportunidades, negociar y cerrar muchos más negocios. Si quieres trabajar de manera más eficiente, te recomiendo que conozcas los servicios de Vice City Property Runs. Dile que vienes de parte de Construyendo Ideas, toma ventaja del descuento y conoce por qué se han convertido en una pieza muy importante para mi equipo. Creo que esa sería la respuesta mía. Sí. Como decía Carlitos, en arroz y habichuelas. Ok, ahora vamos a pasar a el segmento de rentas. Ok. Para ponerlo un poco en contexto, nosotros empezamos a comprar rentas en el 2020. Bueno, siempre tengo la fecha, enero 18 del 2020. Fue la primera casa. Porque tengo la fecha tan clara, porque es el cumpleaños de nuestra hija mayor, Camila. Entonces, bueno, es enero 18 del 2020. Ok. Y la señora es la que... es la encargada de manejar el dolor de cabeza de las rentas, porque si algo aprendimos creo que de las rentas es que no son tan pasivas como nos decían, ¿no? No son tan pasivas. They keep life interesting. Claro, es verdad. A ver, la primera pregunta que tenemos acá. ¿Comprar para rentar o hacer flips? ¿Cuál genera más riqueza? Bueno, depende, ¿no? Right? ¿Cuál es it short term cash flow o es it long term riqueza? Claro. Right? Creo que muchas de estas preguntas son como depende de dónde estés tú en la vida, depende cuál sea, no tanto. En realidad depende mucho de tu situación financiera, más que dónde estés en la vida. Sí. Porque tú puedes estar como nosotros, que ya tenemos niños y que pensamos mucho en el futuro de ellos, ¿no? Y que le vamos a dejar y que estamos formando para ellos. Pero la realidad del caso es que si no hubiésemos emprendido hace 14 años y no estuviéramos donde estamos, tampoco podríamos estar pensando en eso todavía. Quizás sí, quizás no sé. Sí, entonces, yo creo que va mucho batado a cuál es tu realidad financiera, más que otras cosas, otros factores, ¿no? Sí. Si estás limitado en plata y quieres crecer ese capital, creo que el fix and flip, yo sigo pensando que el fix and flip es la mejor herramienta y si no fuera tan estricto en nuestros números, yo creo que estaría haciendo mucho más fix and flip si lo haría. Y a long term, las rentas. For sure. ¿No? Sí. Y es loco cómo nos ha cambiado la mentalidad de que tenemos las rentas, ¿no? Porque vemos estos rentas forzadas, ¿no? Sí. Y como ya tenemos rentas hace 6 años, ¿right? Ha pasado tiempo, 6 años y medio. Yo sé. Tenemos rentas hace 6 años y medio y vemos los statements y vemos la apreciación y vemos lo que hemos ya amortizado la deuda. Y empezamos a entender más, pero ya con ejemplos reales, cómo estamos creando wealth. Creo que esa renta forzada ya no nos duelen tanto. Es como que, bueno, está bien, es dinero que está ahí, que es going to grow over time. Sí. Y que quizá lo vamos a disfrutar de acá unos 10 años, los niños, nosotros, no sé quién lo va a disfrutar, pero... Bueno, nosotros sí, acá 10 años. Bueno, eso es lo que yo iba a decir. De acá 10 años sí. Yo espero disfrutar. Sí. No, sí, definitivamente. ¿Me entiendes? Porque eso va a seguir creciendo. O sea, no creo que en este país, yo creo que si tú ves para atrás, o sea, el real estate siempre ha estado subiendo en la alza. O sea, no. Y más en Miami. Sí, con lo que está pasando en Miami. Que, by the way, ahí salió una noticia que ahora es la ciudad más cara. Sí, surpassed New York. That's crazy. Sí. Pero lo que te decía, debe ser más cara en relación a lo que la gente gana. Pero no es más cara la renta y ese tipo de cosas, no puede ser más cara. ¿O sí? No creo. No creo, pero... No, definitivamente Nueva York has... Mucho más caro. Yes. Sí. Especially because las rentas son mucho más caras y los espacios son mucho más pequeños, claro. Y la gente se queja acá en Miami, pero bueno. Okay. Bueno, ¿por qué empecé haciendo flips pero terminé comprando rentas? Pero you still do both. Sí. Bueno, pero ¿por qué tú piensas que empezamos a hacer renta? Comprar rentas. ¿Por qué empezamos? Why did we start?
Yo creo que el tema de comprar las rentas siempre estuvo en el horizonte, ¿no? Siempre, o al menos yo siempre lo tuve en la mente. Para mí siempre fue una idea como que comprar rentas, pero quizás mi idea de rentas era más comprar multifamiliares grandes, ¿no? Y eso ha ido como que mutando, ha ido cambiando, sobre todo en los últimos 2 años, con el costo de los intereses, el costo de los property taxes, de los seguros. Yeah. Yo hoy por hoy me siento más cómodo con income producing properties que con multifamiliares. O sea, de 2 a 4. Right. Por temas de costos. Sí. O sea, puedes presupuestar mejor un flujo de caja que comprando un multifamiliar. Sí. I have to say, when we started, it was never in my radar. No, tú nunca lo pensaste. No. Bueno, a mí lo que sí me hizo como que ver más que todo las rentas, quizás nunca te lo comenté, pero a mí lo que siempre la parte que me hizo ver rentas fue después del accidente, cuando tuve el accidente. Right. Y Eso sí, me claro, acuerdo, sí. Y partiendo desde que veía por todos lados que era pasivo, ¿no? Partiendo desde ahí, cuando yo tuve el accidente, que tú estuviste conmigo en el hospital todo el tiempo y la recuperación y todo esto, y el ver que el ingreso estaba bien comprimido por un par de meses, ¿me entiendes? Claro. Y todo el dinero nosotros invertido en propiedades y no teníamos ingresos. Teníamos un ingreso que era el retainer con Edmundo, que eso creo que fue otra bendición que nos salvó durante ese tiempo. Pero fuera de eso no teníamos más ingresos, porque toda la plata estaba parada en las construcciones, en los fix and flip. Entonces, ahí fue cuando al menos yo dije, bueno, tengo que acelerar el tema de las rentas. Right. Porque yo siempre veía rentas como que voy a crecer el patrimonio, voy a crecer el cash con fix and flip, y rentas lo voy a comprar de acá a 10 años. Quizás ahora me veía comprando rentas, ¿me entiendes? Pero no hace 6 años atrás. Right. Entonces creo que me vendieron la narrativa de que era... Imperfect timing. Me vendieron la narrativa de que era pasivo y dije, bueno, voy a comprar rentas. Pero bueno, pero como tú dices, lo seguimos haciendo los tres. Sí. Renta, fix and flip y construcción. Sí. Ahora, yo tengo una pregunta a ti. Section 8. ¿Sí o no? ¿Tú lo recomiendas o no lo recomiendas? Yo lo recomiendo. 100%. Why not? You know? It's una renta for sure fija que te va a llegar todos los meses. The government never pays late, you know? Pero as a landlord, eso no significa que you're gonna slack on the screening. O sea, sí o sí tienes que seguir screening tus inquilinos o tus prospects como si fuera con o sin Section 8. O sea, el background, el credit, el income y todo eso. Claro. Ok, yo dije income, pero son Section 8. Claro. ¿Cómo van a tener income si le pagan todo? Entonces, right? Claro. No. Ahí en ese caso sí tienes que abrir un poco la mente, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, hay inquilinos que tienen Section 8 que le pagan el 100%, hay inquilinos que no le pagan el 100%. Muy poco le pagan el 100 o close to 100. Sí. Pero entonces esa porción que ellos tienen que pagar out of pocket, I assume they work, right? Entonces that's what you want to see too, you know? You want to verify all of that. Verify income, employment, background, landlord references for sure. Claro. ¿Por qué? Because that will determine, okay, el error de comprar flujo de cajas sin pensar en apreciación. ¿Cómo así? O sea, las casas, lo que dice esta pregunta es como que cuando haces compras simplemente pensando en lo que te va a dejar cash flow, no piensas si lo que estás comprando tiene algún tipo de apreciación. ¿Sí me explico? Yeah. Yo creo, yo te voy a responder, te voy a dar mi opinión. Para mí las rentas es un long-term play, ¿me entiendes? Nosotros tenemos muy buenas propiedades que nos dejan muy buen flujo de caja. Volviendo a lo mismo, hemos comprado muy bien. Sí. Creo que las únicas propiedades que yo diría que tenemos de renta en el portafolio que no están bien compradas son los fix and flip. Que se han vuelto renta. Que se han vuelto renta, pero no iban a ser rentas nunca. Right. ¿Ok? Que siguen siendo buenas propiedades, pero no era la intención que sean rentas. Pero yo creo que como al ser un long term, yo creo que tiene
si tengo que priorizar, prefiero que tenga apreciación a que tenga flujo de caja. ¿Sí me explico? O sea, el flujo de caja nos lo da las otras actividades que tenemos. Claro. Pero yo preferiría, si yo tengo que, no sé si es un error comprar en flujo de caja. Hay mucha gente que compra en Baltimore, Sí. ¿cuál es el otro lado? Detroit. Sí. Y la apreciación allá es Nothing. cerca cero. O sea, te pueden vender lo que tú quieras, pero la apreciación ahí no Claro. es inexistente. En algunas partes. O sea, menos que es como todo. Cuando digo Detroit y Baltimore, me estoy pensando en las que vendían allá, mucho en Sudamérica, que hacían marketing y vendían estas propiedades de Section 8, ¿no? Pero yo creo que tiene que cumplir con dos cosas. O sea, para mí tiene que cumplir más que con la apreciación, más la apreciación que el cash flow. Claro. Diría yo. Si cumple con las dos, me gusta más, pero buscaría que cumpla más con la apreciación. Ahorita que conozco más de las rentas. Antes no, pues decía, bueno, es pasivo, ¿no? Que cumpla con las dos. Te deje flujo y te deje apreciación. Bueno, es que that goes hand in hand. Volvemos a la primera pregunta. ¿Cuál genera más riqueza? It just depends, right? Right? O sea, comprar renta o hacer flips. Claro, por eso te digo, o sea, la renta es a largo plazo. Exacto. O sea, en mi caso, en lo que yo pienso. Porque si yo pudiera ahorita vender todas las propiedades de rentas que tenemos, si tú me dices, vendamos todas las propiedades de renta, hagámonos el cash y hagamos fix and flip o development, o sea, si te pones a ver, podríamos hacer mucho más dinero. ¿Me entiendes? Sí. It's a good call. I don't know. I don't think so. Right. Pero quizás porque ya nuestra estrategia o nuestras metas ya está más enfocada a la familia, a los muchachos, lo que le va a quedar a ellos. Entonces estamos como que, bueno, no, esto se va a quedar ahí y no se va a tocar. Claro. Pero si yo tengo que priorizar, yo prefiero en rentas apreciación. We should be a little selfish and También, say. sí. No esperar tanto. Sí. Bueno, vamos entrando a mindset, negocios y crecimiento. Correcto, mindset, negocios y crecimiento. Las redes sociales muestran los éxitos, nadie muestra los errores. For sure. Sí. Esta pregunta, ¿te acuerdas del podcast que hicimos con Danilo Cardona? Sí. Claro, yo le dijo, claro, es que es así, ¿no? Porque la gente lo que le gusta es ver el reloj, el carro, todos los wins, pero nadie muestra cuando pierde dinero, nadie muestra cuando el DSCR está negativo, nadie muestra. Entonces yo creo que es la manera, ¿no? O sea, yo creo que el que está vendiendo una imagen es un poquito tricky en real estate. Claro. Porque al final del día es tu carta de presentación, ¿no? O sea, si tú estás buscando inversionistas, si estás buscando estudiantes o algo, de alguna manera tienes que enseñar cuál es tu validación de éxito, digamos, ¿me entiendes? Claro. Y mucha gente conecta más con las cosas materiales, otros conectan más con la experiencia, si estás viajando, el tiempo libre que tienes, si de verdad tienes esa libertad financiera que dices que tienes, que al final del día se traduce en tiempo. Sí. ¿Entiendes? Entonces creo que es parte de nuestro negocio y creo que de social media en general. Eso es lo que iba a decir. Across the board, como que cualquier industry, even in the fitness, ¿no? Sí, claro. Pero nadie se da cuenta lo que toma coger el cuerpecito. Exacto. Es verdad. The boring food you have to eat on a daily basis y todo eso. Sí. Claro. Pero creo que está bien, o sea, lo que yo pienso es que el que está consumiendo el contenido tiene que tender más, tiene que ser más consciente y saber de quién lo está consumiendo. Sí. ¿Me entiendes? Están los que te van a vender la imagen porque es parte de su negocio, bien sea levantar capital, reclutar estudiantes, pero lo están haciendo. Sí. ¿Me entiendes? Lo están haciendo en el día a día y tienen experiencia para poder enseñarte y guiarte, que hemos tenido muchos de esos acá en el podcast. Y también están los otros que simplemente venden cursos y se adaptan, como decimos, al mercado y simplemente te venden la ilusión, ¿no? Pero no han pasado los últimos 10 años haciendo algo consistente. Claro. No han flipeado consistente, no han hecho rentas consistentes, no han hecho wholesaling consistente, en fin. Así que creo que ya eso está de cada quien que
Sí. Que vea lo que consume, ¿no? Claro. And to be careful, because hay muchos master marketers que lo venden muy bien, pero no saben absolutamente nada. Sí, yo conozco uno. ¿Unos cuantos? Conozco unos cuantos, pero conozco uno que está allá afuera que de verdad, no voy a decir nombres. Pero Por favor. ¿Tú sabes quiénes eres? No, conozco uno. Cuenta y exagera. No. No lo conozco ni siquiera en persona, pero he hablado con él por teléfono y no quiero hablar más con él por teléfono. Oh, pero bueno, no voy a decir nombres porque al final del día cada quien tiene su negocio y cada quien sabe cómo lo maneja. Y al final del día, te digo, no es el educador, no es el marquetero, nada. Es la persona que está consumiendo la que tiene que hacer su due diligence y ver de quién lo está consumiendo. O sea, no le puedes quitar la responsabilidad a la persona, ¿me entiendes? That's true. Las personas con las que haces negocios son más importantes que el negocio. Yo diría que sí. En mi opinión, sí. Yo tengo un dicho, ¿te acuerdas mi dicho? Que mis relaciones fueron mis salvavidas. Nosotros cuando hemos estado en posiciones muy malas, siempre la gente con la que hemos hecho negocio ha estado ahí. Sí. Cuando hemos estado en posiciones muy buenas y hemos tenido buenos momentos, cuando hemos tenido lindas experiencias en nuestro matrimonio, ¿me entiendes? Las personas con las que hemos hecho negocio han estado ahí. Sí. Entonces, el hecho de que se lo contaba, me acuerdo si a los muchachos de Cash for Keys, alguien se los contaba en la boda de nosotros, parecía un evento que habían viajado personas a diferentes partes del mundo para ser parte de la boda de nosotros. Entonces, y era gente que te muestran su agradecimiento de esa manera, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que las personas están 100% por delante de los negocios. Sí. Sí, because even if el negocio no sale tan bien, they'll stick with you and then they'll stick with you for the next one. Claro. Y las personas ven eso. Hace poco salimos de un negocio que teníamos ya tiempo remándola también y desgastándonos. Y yo un poquito de mi lo que yo tenía en la cabeza era como que no perdimos plata, perdimos tiempo, pero lo que tenía en la cabeza era que el socio que teníamos había salido descontento. Yeah. Independientemente que todavía hace negocios con nosotros, porque le manejamos el portafolio su portafolio de inversión. Pero eso me llevé eso en la cabeza. Y cuando me senté con él, me dijo, no, o sea, ustedes siempre se han mantenido black and white, siempre han sido transparentes y los negocios son así, salen mal, salen bien, pero otra cosa hubiese sido que me hubiese presentado un negocio y no me diste todas las variantes, ¿me entendés? Claro. Si las cosas salieron, no fueron por cosas que tú no controlaste. Exacto. Entonces, y está abierto a hacer más negocio con nosotros. Eso es como te jode la cabeza también. La cabeza te juega pasadas muy malas. Sí. Todo eso, claro. Por eso esta pregunta es de mindset. A ver. Disciplina versus motivation. ¿Cuál realmente construye patrimonio? Bueno, disciplina 100%. Disciplina. Sí, porque la motivación se te va. La motivación a mí yo me despierto a las 4:20. 4:20. Yo todos los días me despierto para ir para el gimnasio y yo no quiero ir. No, al gimnasio yo llego, pero a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde que salgo del gimnasio, se me acabó la motivación. Ya si no tengo disciplina para hacer algo, no hago nada. Yo creo que 100% disciplina. Sí. Y yo en lo personal sigo trabajando en eso, porque me cuesta igual. Sí. O sea, pero 100% creo que es la disciplina. Sí. Con tanto contenido de soccer que Tiago has been consuming, Tiago, our son, él estaba viendo un video de Cristiano Ronaldo en YouTube y también decía lo mismo. O sea, es la disciplina que te va a llevar a hacerlo the next day and the following day and the days that you don't want to. Claro. Es discipline. Yo creo que Cristiano Ronaldo es como el mejor ejemplo de disciplina que debe existir. Sí. Sí. Y decirle a Tiago, replay, apréndetelo. A ver, vamos ahora con las preguntas que siempre nos hacen. Y ya va a ser el último segmento. ¿Ok? This has been fun. Sí. Viste, you should have me here more often. Bueno, es que no quieres venir nunca. ¿Cómo es trabajar en pareja?
Podemos hacer como 7 podcasts. 7 podcasts de estos. No, pero no de lo malo. ¿Cómo es trabajar en pareja? A mí, los muchachos de Cash for Kids también, que fue el último podcast que grabé, me preguntaron. ¿Te hicieron eso? Pero fuera de cámaras, obviamente. Estuvimos hablando como una hora. Por alguna razón, ahora que grabo los podcasts, como grabamos 1 hora y después otra hora fuera de cámaras. Con Willy también lo hicimos, que esos clips iban a salir. Los de Cash for Kids también. Vamos a cortar unas cositas, pero... pero, ¿cómo es trabajar en pareja? Yo creo que cuando estamos hablando de si es mejor empezar solo, con un coach o con un socio, ¿no? Te dije que los socios te traen 2 cosas, ¿no? Te traen dinero o te traen experiencia. Y yo creo que eso es lo que se me olvidó ahí agregar, es que los socios también te traen tranquilidad. Y yo creo que el hecho de escoger una buena pareja te da eso, te da tranquilidad. Que en nuestra línea de negocios, en lo que hacemos, yo creo que en general. En general. Right. Creo que aplica para todos, ¿no? Sí. Te va a sumar. Sí. Creo que el escoger una buena pareja es quizás la elección de socio que más, o sea, la más difícil de hacer y la más importante. Sí. Porque la pareja, o sea, el amor de los hijos es incondicional, pero el amor de la pareja es condicional. ¿Entiendes? Si las cosas salen mal en algún ámbito y no están alineados, pues simplemente la pareja no va para adelante, ¿me entiendes? Sí. Entonces yo, ¿cómo es trabajar con mi pareja? Para mí, es súper chévere porque mi pareja hace todo lo que a mí no me gusta hacer. No, para mí, o sea, y ya estoy hablando más que el tema de trabajo, ¿no? Sí. Para mí ha sido súper, siempre digo que soy súper afortunado porque, y hablando solo tema de laboral, porque tú complementas todo lo que yo no manejo. Estamos hablando de tema laboral, 100%. Has to be 100% of a relationship that one complements the other. O sea, no pueden hacer lo mismo. No, ¿sí me entiendes? Como si no puede ser una pareja que trabajan juntos, que hacen exactamente lo mismo y simplemente están creciendo. Es like the same functionality, you know? Like you're a capital raiser, I'm a capital raiser, maybe. Claro. Pero no sé, no lo veo. Sí. Right? Sí, es un equipo al final, entonces el equipo tiene que complementar. Eso no quiere decir que yo no pueda hacer lo que tú haces y que tú no puedas hacer lo que yo hago, porque al contrario de eso, de estar bien alineados, eso también es la parte, ¿no? Que estamos tanto tiempo juntos y trabajando tanto tiempo juntos que si el día de mañana yo no estoy y necesito que I need you to step in, tú vas a saber hacerlo. Sí. Olvídate si lo haces o piensas que lo haces mejor o peor que yo, y lo mismo yo. Pero de alguna manera vamos a saber solucionar, ¿no? Sí. Y la otra cosa es que obviamente pues estamos alineados en muchas cosas, o sea, la meta final y por qué lo hacemos, creo que también, ¿me entiendes? Mucho estamos alineados en eso. Sí. Entonces, yo creo que trabajar en pareja, en mi opinión, es bueno. No hemos hablado de las cosas malas, obviamente, pero eso ya va más... O sea, las cosas malas en el sentido de... Yo las digo, por ejemplo, las cosas malas en el sentido de que a veces, que yo he trabajado mucho en esto, que es poder diferenciar el tiempo de... O sea, poder poner un límite hasta qué hora hablamos de trabajo y qué hora no hablamos, y después que no hablemos de trabajo. I think you have a hard time with that. Pero he mejorado 100%. Sí, yo creo que yo me siento que he mejorado 100%. Sí, you have. Porque ahora soy más consciente, o sea, cuando claro. lo voy... Hey, porque no es you're que no, older now. Pero no es que no lo quiero hablar, es que cuando lo voy a hablar me pongo a pensar y digo, bueno, estamos en la cama, vamos a dejarlo a mañana. Sí. Y después mañana se me olvida porque no me pongo un reminder, entonces se vuelve a venir, porque ahí me vienen los downloads en la noche y en la bañera. Entonces me estoy bañando, entonces bueno, ok. ¿Qué hábito cambió tu vida como empresario? ¿Qué hábitos? ¿Tú? ¿Qué haces? Hábitos? ¿Qué no hacías antes? ¿Qué tú crees que te ha sumado en tu carrera? Me pongo en los zapatos de my employees. Hay muchas cosas que irritates me o se me saca de la paciencia o tú me has dicho como que uno no puede asumir que la otra persona sabe lo que tú sabes, right? Entonces I put myself in their shoes and I think, okay, they're asking me this or they want this guidance because they don't know. Entonces,
how would I feel if my employer, my leader, my boss would show me whatever I'm asking. O sea, make every moment like a teaching moment and put myself in their shoes and see, okay, if I was in their shoes and I was asking this question, a mí me gustaría que me lo contestaran de esta manera. Claro. Entonces, ahora, it's a work in progress, but I try to. Sí, yo sé que es un work in progress porque a veces sí te irrita. No, pero tú eres muy fácil como de reset y go back to lo que... Claro, yo sé. Sí, yo todavía estoy trabajando en esa parte, pero... ¿Qué cambio? Ya sé lo que yo iba a decir de cómo es trabajar en pareja. Maybe it is because you are with your significant other. Maybe they recognize things that you don't see in yourself, pero te empujan a hacer cosas que quizás tú no lo hubiese hecho. Si no tuviera esa persona. Exacto. Eso te gusta. Por ejemplo. Algunas cosas. Por ejemplo, cuando comenzamos con las rentas and building our rental portfolio, I hated it. Yo no quería ver ningún inquilino ni en pintura. Yo no quería coger el teléfono. Pero now I enjoy solving their issues. Ahora también me pongo como que en los zapatos de ellos y digo, okay, I have this problem. How would I feel? You know? Y entonces... Has madurado, has crecido, estás más grande. Eso es. Sí, como que, okay, le está pasando esto. How would I feel if I was in their shoes? Y cómo quisiera alguien que me resuelva y que me le den la atención. So, con cada uno de mis inquilinos, siempre trato de hacer eso. Claro. And they love talking to me. Mira que el otro día me dieron unos mangos. Hiciste un reel, by the way, y tiene no sé cuántos views. Se fue viral. Okay. ¿Qué te hubiera gustado escuchar a los 25 años? Bueno, yo comencé... ¿Tú empezaste a los 24? No, 22. Yo empecé a los 22. Y a los 25, entonces hay que cambiar la pregunta. Sí. ¿A ti que te hubiese gustado escuchar a los 20? Sí. Porque ya a los 25 años yo estaba negociando liens de... Claro. Sí, no, tú empezaste muy jovencita. Yo creo que a mí lo que me hubiese gustado escuchar a los 25 años... Y obviamente yo empecé... ¿Tú empezaste a los 24? No, ¿tú empezaste a los 24? No, yo comencé... En bienes raíces empezamos. No, 24, es que remember que my first job was with a real estate attorney. Claro. Y yo tenía 22 años. Tenía 22, perdón. Claro. Ok. Bueno, a mí lo que me hubiese gustado escuchar en los 25. Pero entonces, 22, pues cambiemos la edad. Exacto. ¿Qué me hubiera gustado escuchar a los 22 años? Claro. Ok. Me hubiera gustado que alguien sí me hubiese dicho como que el valor de comprar rentas. Comprar antes. Sí. Claro. For sure. Pero tú te pones a pensar, porque hemos hablado de eso antes, hemos hablado de que esa casa lo hubiésemos quedado, estaríamos viendo ahí en The Roads, en la parte de al lado de Brickell, 20,000 veces. Pero no estaba en Radal en ese momento. I know, pero porque nadie te lo dije. ¿Dónde sacar la plata? FHA loan. FHA loan. Que by the way, esa fue la primera renta, un FHA loan. Sí. Que siempre hablamos de que empezamos el 2020, pero en realidad la renta primera fue con un FHA loan en el 2016. Sí. Esa fue la primera renta que pasó a ser 2 rentas, pues tenía dos. Sí. Esa fue la primera. Yo lo que hubiese escuchado... Sí, pero en ese entonces I didn't see the value, I didn't see the potential. Claro, solo estábamos resolviendo un problema. Exacto. Yo que me gustaba escuchar antes de los 25 años, quizás saber que hay gente, que allá afuera hay gente que puede hacer las cosas mejor que yo. O sea, no creerme que yo puedo hacer todo bien y empezar a armar un equipo antes con gente que hace las cosas mucho mejor que yo. Sí. Que siento que ahora me siento que tenemos eso, ¿me entiendes? Tenemos mucha gente capaz que hace las cosas mucho mejor. Sí. Creo que sí, me hubiese gustado aprender eso porque me hubiese beneficiado en 2 cosas. Una, que creo que hubiésemos quizás podido crecer más rápido, hacer más cosas más rápido. Y 2, que me hubiese podido quitar el ego también. Me hubiese trabajado en mi ego y no pensarme que me las sé todas, ¿me entiendes? Claro. ¿Cuáles son sus planes a futuro? ¿Cuáles son los planes de J Capital a futuro? Yo pienso que los planes no han cambiado. No. Los planes están como que shaping un poquito, están como que están cambiando por lo mismo que decimos, porque nos estamos adaptando al mercado, a las variables que no controlamos.
pero yo creo que seguimos con la misma idea, ¿no? Al menos lo que hemos hablado, ¿no? Sí. Sigue la misma idea de seguir con nuestras operaciones de fix and flip. Y crecer el portafolio. Crecer el portafolio de rentas, tanto el personal como el volver a hacer más syndications, invitar a inversionistas, que quizás esa es la parte que ahorita estamos un poquito como aguantados, pero es por el hecho de que lo que hablamos al principio, ¿no? Si vamos a traer plata a otra gente, tenemos que tratarla como si fuese plata nuestra y si no vemos que es el momento para hacer esas operaciones, pues nos preferimos pasar en esa oportunidad, digamos. Pero yo creo que lo que estamos desarrollando ahorita es también el retomar flips, pero de rangos más grandes, ventas más altas, junto con socios estratégicos fuertes, y desarrollar más, hacer más construcción. Yo creo que ahí también está el game changer que estamos buscando, el crecer el capital también está mucho por ahí por el tema de la construcción. Creo que no ha cambiado en realidad nuestro... Lo único que sí que ahora revisamos, obviamente, vamos ajustando el camino cada 6 meses porque obviamente el mercado ha cambiado mucho en estos últimos 2 años. ¿Verdad? Sí. No sé si tú piensas que hay algo que se me escapa ahí de los futuros de la compañía, de los planes con la compañía como tal. No. I think we're aligned. You and I. Ok, ¿en qué están trabajando actualmente? Yo creo, esta pregunta es más como en qué estás trabajando en el sentido de, o sea, tú, yo. Sí. Puede ser personal, puede ser de trabajo, whatever. Ok, por mí, yo estoy really tratando de hacerme una imagen con el social media, como brindar como que información, my experience, los errores que he cometido with the rentals y todo eso, and maybe como que para educate, others to maybe not make the same mistakes. Y así. Eso es ahora, right? Ahora mismo. Sí. Y a ti se te da muy bien eso. ¿Con quién hablaba? Con María, ¿no? Creo que quién estaba hablando. Yo con Santi también. Bueno, todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Se te da muy bien porque tu contenido es muy... Aparte que es muy divertido, es muy genérico y es natural. Se te sale todo natural. Y yo creo que es que son episodios que le van a pasar a la gente. You're going to have a bad tenant as a landlord. How do you react? Claro. Es verdad. Sí, eso es o sea, ningún landlord tiene perfect experiences. La cosa, el tema de nosotros es que nosotros creamos contenido en base a nuestro día a día. O sea, no es como que estamos scripted. No. Contenido de nosotros es lo que hacemos en el día a día. Las cosas que tenemos que ver en el día a día. La única diferencia es que creo que tú has sabido más crack el code que yo, en el sentido de que tú vas más con las tendencias de contenidos corticos. En realidad no. Que enganchan. Yo creo que sí. No creo. Yo creo que sí. Bueno, quizás viste lo que decías hace un rato, que tu pareja ve cosas en ti que quizás tú mismo no la ves. Bueno, ahí vamos. Ahí va a reforzar ese punto. Sí. O sea, yo trato de crear el contenido that I would like to see. You know? Claro. Make it a little bit fun. Because I'm not boring. Ok. No, quiere decir que yo soy boring porque el mío es más largo y más serio. Yo, ¿qué estoy trabajando yo? Bueno, yo estoy trabajando va un poquito en línea de todo lo que acabamos de hablar en diferentes partes, ¿no? El equipo. Estoy tratando de educarme para ser mejor líder. Entonces tengo como meta de acá hasta fin de año leer. Antes tenía meta de un libro por mes, pero tú ya viste todo mi stack de libros que no he podido leer. Entonces quiero que sea de acá hasta fin de año leer 6 libros y estoy dándole prioridad primero a los de liderazgo. Ok. Creo que tenemos un equipo tan bonito, tan humano, tan capaz que me gustaría entender más cómo los puedo motivar y cómo puedo sacar lo mejor de ellos, fuera de la parte económica, porque la parte económica la entiendo, cómo los puedo motivar más, ¿me entendés? Entonces estoy tratando como que de educarme un poquitico más en leyendo.
y viendo podcasts y todo este tipo de cosas. Hoy escuché algo de un CEO que también hablaba de liderazgo y él decía, bueno, tú sabes que has hecho un buen trabajo cuando las personas que han trabajado para ti te llaman en tu cumpleaños, te llaman en el fin de año, ¿me entienden? Fechas importantes, que han trabajado para ti, no los que trabajan para ti. Y me acordaba de, ¿me entiendes? De Dana, de Arturito, que trabajó con nosotros tantos años, Mayra, que cada vez que es mi cumpleaños, Día de las Madres, nos llaman. Entonces creo que por ese lado hay una oportunidad de mejorar del lado mío. Entonces estoy trabajando en eso, fuera también de ver cómo mejoro los canales de comunicación y nada, es más que todo ahorita estoy fuera de obviamente seguir trabajando en lo que ya acabo de decir, conseguir más flips, conseguir más deals, hacer más conexiones, poder sentarme con más gente dentro de la industria. Fuera de todo lo laboral que venimos haciendo, estoy tratando de trabajar mucho en mí, educarme yo y también encontrarme un poquito y entender, ¿me entiendes? Entender que me acuerdo cuando empezamos el coaching con nuestro business coach, con María Naranjo. María siempre me decía, tienes que encontrar tu porqué y tu misión. Entonces, entre risas con Santiago, hace joke, decíamos, bueno, la misión es hacer dinero y el porqué, más dinero todavía. Y creo que hasta cierto punto yo pensaba que ese era mi porqué, siempre lo he pensado, ¿me entiendes? Yo quiero hacer plata, ¿para qué? ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene que tener plata y mis hijos van a ir mejor y todo el mundo va a ir mejor. Yeah. Pero mientras estoy como que entendiendo más y viendo, por ejemplo, este espacio, ¿me entendés? Que hay gente que me escribe, me dice, hey, gracias por el contenido, gracias las ideas que tengo de esta plataforma, qué hacer con esta plataforma, que no sé, ni tengo ni idea de cómo si va a monetizar o cómo lo voy a monetizar, pero tengo claro qué es lo que quiero hacer. Y eso me he sentado, no te lo he contado, te lo estoy contando ahorita, ¿no? Pero me he sentado y me he puesto como que a analizar y como que estoy entendiendo en parte cuál es mi porqué y lo estoy conceptualizando lo que me está pasando ahora, ¿me entiendes? Yeah. Como por ejemplo, yo, o sea, siempre cuando era antes, fuera de que quería hacer plata, siempre mi motivación ha sido como, mucha gente me dijo como que no puedes hacerlo porque you're not smart enough o no eres muy bueno en la escuela, tus grados no son buenos o porque no tienes la educación, no tienes el background, ¿me entiendes? Haters. Y mucha de mi motivación siempre fue como que probar a otras personas que lo podía hacer, ¿entiendes? Y entonces ahora con este espacio, con el contenido que sacamos, que la gente me diga, hey, gracias por el contenido. Claro. Que tú escuchaste el mensaje que envió un colega de nosotros que le ha pasado muy mal y decirme, hey, brother, gracias por haber estado ahí durante todo este proceso oscuro y haber estado ahí. ¿Me entiendes? Entonces, siento que le estoy poniendo siento que mi propósito va desde ahí, ¿me entiendes? De esas personas que quizás están doubting themselves o están pensando que no lo pueden hacer por alguna otra razón. Sí. Que con el contenido que estamos creando, con el valor que podamos entregar, esas personas pues vean que lo pueden hacer. Claro. Creo que ese pensamiento que yo tenía de lo voy a hacer porque quiero, I want to prove them wrong, ¿me entiendes? Lo estoy como que transmitiendo en el contenido y lo que estamos haciendo, en darle seguridad y enseñarle a esas personas las historias de éxito de todas las personas que se sientan ahí y cuentan cómo empezaron y cómo han tenido alto y bajo y cómo están saliendo adelante. Entonces siento que como que estoy encontrando por fin el porqué que María me estaba pidiendo que buscara hace como 7 años y no lo encontraba. Creo que de ahí va ese... es lo que he descubierto de mí es ahora último. Good. Me doy cuenta que puede tomar mucho tiempo el entender cuál es tu porqué. Claro. Y ya. Good job. Gracias por tomarte el tiempo de estar acá. I've been waiting for this invitation for a very long time. Me imagino que te tengo que invitar a comer o algo. Así que vamos a hacerlo más seguido. Gracias. No, thank you. It was fun. I know. It was a lot of fun.